Sí, evidentemente. Como conocen, hubo una pregunta formulada por un miembro en el grupo de la oposición, que yo creo que además hubieran suscrito el resto de grupos de la oposición a propósito del debate de presupuestos de la ciudad. Por distintas... Evidentemente el gobierno viene trabajando en un acuerdo de presupuestos desde el minuto 1 y obviamente en este momento es verdad que hemos tenido algún problema técnico, y es que no hemos tenido interventor en el ayuntamiento en un tiempo importante, pero también gobernar en minoría exige renuncia y sacrificio. Son múltiples los encuentros que hemos mantenido con las distintas fuerzas políticas. En cualquier caso, creo que vamos a plantear el debate del presupuesto de una forma razonable, de 17, de una forma razonablemente inmediata. Pero obviamente a esta altura del año nosotros estamos trabajando ya en el presupuesto de 2018, como no puede ser de otra manera. De manera que si se propicia el acuerdo podría ir en la doble dirección del 2017 y el 2018. Todos empezamos a ser conscientes de lo que representa no tener presupuesto, y yo creo que ya los grupos de la oposición están empezando a entender que una cosa es el debate político y otra es la gestión de la ciudad. Yo espero que ese acuerdo, que creemos próximo, se produzca. Ya en las próximas semanas seguramente vamos a dar información sobre el tema. Ha sugerido usted en la pregunta relativa al Centro Deportivo Urbano, ha hablado del estudio de viabilidad y bueno, sobre la puesta en marcha de este Centro Deportivo Urbano. ¿Para cuándo se inicia el proceso de adjudicación de la situación? Saben que a mí generalmente no me gusta revisar el pasado. El pasado existe y tuve oportunidad en el mismo debate de componer una serie de ideas con el portavoz del Grupo Popular a propósito de la historia. Lo que le importa a los ciudadanos es que abramos la piscina, el complejo deportivo. Eso es lo que le importa a los ciudadanos de Guadix. Nosotros obviamente queremos hacerlo a la mayor brevedad y en esa es la línea que estamos trabajando. Recibimos la obra, quiero recordarlo, la obra en mayo. Durante los meses de verano encargamos la consultoría del estudio de viabilidad, porque como decía ayer la alcaldesa, queremos abrir pero queremos hacerlo bien. Lo que no queremos es dejarle a la ciudad un problema al futuro. Y para eso, primero tenemos que determinar cómo lo vamos a hacer, que ya les señalo que ayer en el debate se anticipó que no puede ser de otra manera, porque la ley no permite otro sistema que el de gestión indirecta, el que nosotros lo saquemos a un concurso público y lo ofertemos para que sea un empresario, un grupo empresarial, el que gestione el complejo. Y eso será, y yo ya lo anuncié ayer en el pleno, objeto de un pleno extraordinario que convocará el gobierno de la ciudad de forma inminente para poner en marcha esa contratación pública del complejo. En segundo lugar, en esa contratación era enormemente importante que nosotros estudiáramos cuál va a ser la planificación de la demanda de servicios que nos van a hacer los ciudadanos y las ciudadanas de Guadix y de su comarca, porque el empresario que eventualmente viniera a esa licitación pública tiene que saber con realidad y realismo cuál es la planificación de los números en los que tendrá que cimentar su oferta. Lo que no podíamos hacer es aprovechar viejos estudios de viabilidad, que yo no voy a comentar, y lo que hemos querido hacer un estudio de viabilidad real, insisto, real, con una consultora que todos coinciden, porque ya lo han presentado los grupos políticos, excepcional. El estudio de viabilidad está terminado, como les digo, se presentó a los grupos políticos de la corporación el viernes de la semana pasada, se presentará a la ciudad, a los operadores empresariales y deportivos de la ciudad, a todos los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad, cuando arranquemos ese proceso de contratación, y los ciudadanos sabrán qué programación de actividades, qué cartera de servicios, qué equipamiento va a presentar el complejo deportivo urbano. Con lo cual, es verdad, hasta que ese proceso no se arranque, pedimos a los portavoces que nos dieran mayor difusión. El estudio de viabilidad está terminado, y eso es lo que este gobierno ha hecho durante el verano. Ya toca sacar la licitación.
lógicamente, cumplir la ley con sus plazos y abrir la piscina bien, con un estudio que evite a la ciudad futuras reclamaciones de empresarios porque digan, para que nos entiendan los ciudadanos, que los hemos engañado en el concurso público con los datos. No los vamos a engañar. Les puedo asegurar que los datos tendrán su valoración, pero son datos perfectamente ajustados que se soportan sobre un estudio profesional de excelente nivel, que yo creo que comparten todos los grupos y que será la base de la futura contratación de la piscina. Por lo que estoy entendiendo, usted ve viable la licitación, la contratación a una empresa privada en función del estudio de viabilidad, porque el estudio que había anteriormente no se sostenía bajo ningún... Entonces, ¿este estudio ha cambiado algo lo que ya teníamos de antes? ¿O ha cambiado? ¿La dotación también corre a cargo del empresario que vaya...? Claro, sí, cambia radicalmente. Este es un estudio de una consultora que posiblemente esté entre las mejores consultoras de España en temas de asesoramiento a la gestión de complejos deportivos urbanos, y así lo buscamos. Trabaja prácticamente con todos los complejos deportivos de Andalucía, con ayuntamientos de diferente color político, con lo cual también es una garantía de imparcialidad, y asiste también a la contratación. Efectivamente, cambios radicales, pero el objeto del contrato que pondrá en marcha Aguadí es equipar el complejo deportivo. Hemos terminado la obra, que por cierto nos la mantiene afortunadamente Aguas de Aguadí, la tenemos en mantenimiento, no puede ser de otra manera, nuestra piscina está mantenida. Equiparemos, y desde luego es tan importante el equipamiento. Bueno, cuando conozcan el estudio de viabilidad verán las características técnicas de los equipamientos que estamos pidiendo. No se pueden ni imaginar, ¿no? Y por eso yo creo que el nivel es excepcional. Y después con una programación deportiva impresionante de utilización del complejo prácticamente todos los días de la semana, casi todos los meses del año, porque siempre el periodo estival tiene un pico de bajada, ¿no? Y eso determina porque sean necesarios una serie de profesionales en la piscina. Están cuantificados en el estudio sus categorías, sus competencias. Eso pues será lo que se conozca cuando presentemos el estudio político, que lo presentaremos a los medios y ya digo, y a los ciudadanos y a las ciudadanas de Guadix. Y eso es lo que hace imposible. Necesitamos un número de profesionales y eso es lo que hace imposible que lo pueda asumir en gestión directa el Ayuntamiento de Guadix, como quieren pues, dos grupos políticos, Gana Guadix y Izquierda Unida. Nosotros que somos el gobierno, tenemos que hacerlo y tenemos que cumplir la ley. Tampoco lo puede hacer la empresa de vivienda y tampoco lo puede hacer la empresa de aguas de Guadix. Entonces, solo cabe una fórmula de gestión, que es sacarlo fuera y sacarlo a una licitación para que sea un empresario privado el que gestione el complejo deportivo. No hay otro margen en la ley. No ha pasado tanto tiempo desde que se hizo un estudio de viabilidad a otro. No entiendo, yo como profano en la materia, no entiendo cómo hay tanta diferencia entre uno. Ambos los contrató el ayuntamiento, entiendo, ¿no? Hombre, claro, se contrataron, yo creo, permítanme, porque incluso yo creo que hubo hasta un tercer estudio. Sí, bueno, esto, si me permite, yo voy a ser respetuoso con el pasado, tengo mi propia opinión. Además, dicho sea de paso, este va a costar la tercera parte de lo que costó el anterior. Aquel costó casi 18.000 euros, este va a estar por unos 7.000 euros, 6.000 y pico, creo. Más o menos ese es el dato. Y desde luego me quedo en el presente y miro al futuro, porque ciertamente aquel estudio de viabilidad lo criticamos intensamente, no solo en la corporación anterior, sino en la anterior de la anterior, también mis compañeros en la oposición, y porque evidentemente eran parámetros que no podíamos compartir bajo ningún concepto de niveles de frecuentación, de usuarios, de tarifas, en fin, yo creo que este es un estudio hecho sobre el realismo, insisto, sobre la realidad. De hecho, hubo muchas preguntas a propósito de otros complejos, de otras piscinas cercanas, en municipios vecinos, en Granada, y eran perfectamente conocidas por el consultor, sus tarifas, sus bonos, sus distintos paquetes. Pero, en fin, permítanme, tiene lujo de detalles. Yo creo que un excepcional estudio de viabilidad, y ese, pues, obviamente, pues, precisamente por eso, porque tienen derecho a conocer ustedes y los ciudadanos ese estudio, pues lo presentaremos, y además el consultor
al que lo agradezco, don Felipe Pascual, manifestó su voluntad, a petición de la alcaldesa de Guadix, de este concejal, de que va a venir él personalmente a explicar el estudio. Y es así, como lo ha hecho. Ahí se da uno cuenta de que esto se lo han trabajado y que corresponde objetivamente con la realidad. Es un buen punto de partida, un magnífico punto de partida, porque cualquier empresario que venga va a trabajar sobre un basamento real hecho por profesionales de verdad de la consultoría en materia deportiva. Y aprobaron por unanimidad también los pasos de peatones, pero no han nombrado en ningún momento a todos los lomos de los pasos de peatones que son ilegales. Más del 90% son ilegales y que en varias ocasiones se le ha instado al ayuntamiento para que tome medidas y tampoco se ha dicho nada de eso, ¿no? Sí, efectivamente hay un proceso de ajuste reglamentario que el gobierno considera. El concejal de mantenimiento desde el minuto 1, nosotros teníamos en el programa electoral la intervención en este mandato sobre paso además crítico, me lo van a permitir, el paso de Mercadona es un paso crítico de esta ciudad. Y es verdad que hay otros pasos, en un caso también se ha producido algún accidente en un tiempo razonablemente reciente, que exigen pues no solo un repintado, sino que exigen alguna actuación más de resalto de esos pasos de peatones. Para que una empresa venga, tienen que venir para varias cosas a la vez, y eso es lo que... Y yo me consta que esa labor la tiene hecha el concejal de mantenimiento, está resulta de un presupuesto, de ahí la importancia de tener presupuesto, y en cualquier caso, y le contesto directamente, pues hay también previsto efectivamente intentar acomodar al reglamento algunas plataformas, que en algún caso no es que sean plataformas, porque en algún caso están ahí en el roce del reglamento, pero en otros casos es que son auténticas barreras, y todos sabemos de lo que estamos hablando y de qué sitio estamos hablando, que lo que hacen es que evidentemente no cumplen con una función de ralentizar el tráfico, sino que son un obstáculo insalvable para vehículos que pueden además generar responsabilidad patrimonial del ayuntamiento. Luego las leyes y los reglamentos están para algo, los estudian técnicos que saben de cómo tiene que generarse una intervención para generar el efecto que se pretende, que es aminorar la velocidad del tráfico, pero desde luego efectivamente eso pasa por ampliar plataformas y en esa línea en la que está trabajando el concejal de mantenimiento. Y una última pregunta. ¿Sabemos los plazos, tienen ya fijados los plazos del centro deportivo, de la licitación? Pues mire, yo lo comenté ayer en el pleno, el pliego está prácticamente terminado. Queda un fleco a propósito sobre todo de la duración. El estudio de viabilidad está hecho a 10 años. Entonces pretendemos acomodar el pliego a esos 10 años del estudio de viabilidad, para que cuando se lo ofertemos a los grupos empresariales que se han especializado, pues sepan de lo que estamos hablando. Ese es el fleco que está pendiente por cerrar. Mañana hay prevista una reunión entre altos funcionarios del Ayuntamiento de Guadix, pero el secretario general y profesionales de la Diputación de Granada, expertos en contratación administrativa. Mañana está prevista esa reunión. Si mañana se produjera el cierre, hay que ajustar un tema de ordenanzas económicas con las tasas y estaríamos razonablemente en condiciones de sacar los expedientes, pues ya le he dicho, de forma inminente. Será un pleno extraordinario que yo presumo que se va a celebrar en el mes de octubre, pero claro, si digo el día 7 de octubre y luego el 20, pues me estoy secuestrando, ¿no? Pues cuando tengamos cerrado las cosas para hacerlo bien, pero que sí, que va a ser inminente. Pongan 4 meses de licitación y sabrán en qué horizonte temporal podemos